ese no sea la prioridad que debemos enfocar en el tema del cambio de la Constitución. Tenemos el artículo 135, por el cual se nos ha condenado a todos y a todas a pagar la deuda antes de prestar o de atender a la prestación de servicios sociales, pactada por Partido Popular y Partido Socialista. Tenemos otros artículos, evidentemente, que darían otro mejor encaje. Yo no tengo especial interés porque Cataluña se haga independiente, porque no creo en ello. Por contrario, sí que entiendo que haya gente pues, que crea en que esa gestión de un territorio más cercana puede ser favorable o puede mejorar ese camino hacia la igualdad. Y vuelvo a recuperar lo que comentaba antes de la proposición de gente como Arcadio Oliveres o Teresa Forcades, que ellos piden una Cataluña independiente, pero eso sí, más solidaria, que comparta mucho más a nivel de los recursos propios. Porque además tengamos en cuenta una cosa, yo creo, y quizá me voy de bloque, pero yo creo que una de las cosas que tienen que ver en este caso los dirigentes catalanes es que si hay una Cataluña que se hace independiente, sobre todo por cuestiones económicas, que es a todo lo que es principalmente lo que se ha puesto encima de la mesa, sobre todo en lo que es la propuesta de Junts pel Sí, eso va a hacer que grandes zonas limítrofes con Cataluña probablemente pues haya migraciones y haya situaciones que dejen el resto del Estado un poco despoblado. Yo entiendo que, por ejemplo, Cataluña quiera resolver el tema del concierto económico, un concierto que además ya se le ofreció. No sé si os acordáis, pero ya se le ofreció ya lo diré, sí, no, se le ofreció justo después de la no, se le ofreció en los años 70, justo después de la creación de la Constitución, cuando se estaba redactando, al igual que Cataluña en el País Vasco, se les ofreció un concierto, creo que fue Tarradellas, no fue... No se le ha ofrecido nunca Cataluña. Sí. El sistema de concierto no quebraría las arcas del Estado o Cataluña el sistema de concierto. Jamás se le ofreció. Se le ofreció, pero se rechazó. Se le ofreció, pero se rechazó por el Partido Socialista, prácticamente con el mismo que al País Vasco, prácticamente. De todas formas, independientemente de eso, claro, yo entiendo también que quieran resolver ese asunto viendo sobre todo que, por ejemplo, parte del déficit fiscal que tiene Cataluña pues se vaya a otras provincias, que evidentemente pues bueno, es el sistema de compensación interterritorial español el que hace que las comunidades más ricas, por así decirlo, aporten a una saca común y eso vaya a otros lugares, pero yo entiendo que haya catalanes que, por ejemplo, vean cómo su dinero se va, por ejemplo, a Extremadura o a Andalucía, que son lugares donde se ha invertido, y no es por hacer, digamos, divisiones entre territorios, pero mirad las estadísticas y lo veréis. Son lugares donde no se deja de invertir dinero en cuestiones como educación, sanidad, tal, y no suben los ratios. Entonces, claro, yo puedo entender también que la gente no suben los ratios de mejora. Entonces, yo puedo entender también que una persona en Cataluña, al que le están aumentando, por ejemplo, los ratios de niños en las escuelas, esté oyendo por la tele o esté oyendo por la radio que la señora consejera de Educación de Andalucía o de Extremadura dice que todos los niños en Extremadura y Andalucía tienen un ordenador, ¿no? Yo creo que eso también son cuestiones que en un momento dado, no solo en el cambio constitucional, sino en el cambio de legislación se tendrán que abordar. Continuamos con Pilar y Daniel. Bien, muchas gracias, Pablo. A ver, yo voy a discrepar un pelín con Juan. En la mayoría de las cuestiones, especialmente en política, es verdad que las cosas no son ni blancas ni negras, pero la verdad que yo en esto de la unidad de España, no sé si soy blanca o negra, no sé si el Partido Popular es blanco o negro, pero nosotros lo tenemos clarísimo, negro, sí. Bueno, pues nosotros defendemos la negra unidad de España y no tenemos ninguna duda en estar absolutamente en contra de la blanca independencia. Ninguna duda. O sea que en ese sentido, como digo, para nosotros sí que en esta cuestión esa es blanca o negra. Y en cuanto al diálogo, yo solamente os voy a decir una cosa. Una de las primeras veces que va el presidente Mas a la Moncloa, va con la siguiente propuesta: o pacto fiscal o independencia. Y eso no es un diálogo. Cuando tú pones en la mesa un tema para discutir,
puedes abrir un diálogo, pero cuando tú lo que planteas es un monólogo o un chantaje, por decirlo de una manera quizá no muy suave, eso no es abrir un diálogo. Tú estás ofreciendo, estás pidiendo un pacto fiscal y si no te lo dan, amenazas con una independencia. Eso no es dialogar. O cuando ellos plantean, se hablaba aquí del tema de Canadá, ahí te lo dicen claramente en un librito que hacemos en un ámbito universitario, la política de la claridad, tú ves como la pregunta que se plantea a los ciudadanos es una negociación, o en el tema de Escocia. Allí los gobiernos se sientan y discuten y consensúan la pregunta que se hace a los ciudadanos, lo que no es un diálogo, es decir, esta es mi pregunta y esta va a ser mi consulta, con lo cual, cuando una de las partes no quiere dialogar, es muy difícil por la otra parte pues intentar hablar. En cuanto a la reforma de la Constitución, bueno, como decía Pablo al principio, yo soy profesor de Derecho Constitucional, con lo cual una reforma de la Constitución, como comprenderéis, ¿quién dijo miedo? Es más, ojalá se hiciese en un periodo, en una legislatura en la que yo estuviera presente, porque sería, bueno, pues de las cosas más apasionantes para un constitucionalista. Ahora bien, como seguramente sabéis, el Partido Popular en estas elecciones no lleva ninguna propuesta específica de reforma de la Constitución. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es porque entendemos que quizá abriría un proceso de incertidumbre o de inseguridad, o abriría desconfianza, que quizás eso sería negativo para la recuperación económica que está en marcha. Y en segundo lugar, mirad, la Constitución del 78 fue una Constitución de todos, fue una Constitución consensuada, y nosotros creemos que en la actualidad ese clima de consenso no se da. En aquellos momentos, las fuerzas políticas que se sentaron a negociar nuestro texto fundamental fueron generosas, porque todos renunciaron a algunas aspiraciones, a algunas reivindicaciones, en aras de conseguir una Constitución de todos. Mientras que nosotros ahora lo que estamos viendo es que las propuestas de reforma de Constitución que se están haciendo son planteamientos de constituciones de partido. Entonces, no creemos que esa sea la vía. Mirad, yo durante casi 20 años creo que me he dejado la piel en mis aulas explicando a mis alumnos que la Constitución del 78 para mí era la democracia. Veníamos de un periodo de dictadura, como todos sabéis, y para mí la Constitución del 78 fue la democracia, abrir España y meter a España en un proceso y en un régimen democrático. Por lo tanto, yo creo que un cambio radical, como algunas fuerzas políticas quieren, de abrir un proceso constituyente, es cambiar esa Constitución, pero yo no sé exactamente a qué, porque si la del 78 para mí es democracia, yo no sé qué es lo que me están proponiendo, qué es lo que quieren llegar a conseguir. Yo lo que sí os puedo decir es la posición que va a tener el Partido Popular frente a esta cuestión. Nosotros, no llevando una propuesta concreta de reforma de la Constitución, decimos, después de casi 40 años de democracia, es posible que haya cosas que no funcionen como deberían, o que se hayan quedado obsoletas, o que falte modernidad, o que algunas circunstancias han cambiado. Bueno, pues estamos en una mesa, hablamos, dialogamos, ¿qué hay que reformar? Si reformar para mejorar esas cuestiones requiere reformar la Constitución, adelante, hablamos y la reformamos. Pero reformar la Constitución como el titular de la medida, no, porque a lo mejor no hace falta. Si lo que necesitamos reformar y cambiar o modernizar necesitan una reforma de la Constitución, el Partido Popular no tiene ningún inconveniente en sentar a hablar. Pero una reforma de Constitución como la gran salvadora de todo lo que está pasando, de todo lo que no nos gusta, que entendemos que no. Y solamente hago referencia a dos cuestiones, a dos que plantean algunas formaciones políticas para las que habría falta reformar la Constitución, sobre las que el Partido Popular ya tiene una posición frente a ellas. Una de ellas, la reforma o la eliminación del Senado que propone Ciudadanos. Eliminar el Senado es una opción válida, que decir, si alguien no entiende que una Cámara de Representación Territorial no debemos tener, a mí me parece correcto, se elimina el Senado, o sea, esa es su propuesta, me parece perfecto. A nosotros lo que no nos gusta, y os explicaré por qué, es la alternativa que producen al Senado. Hay que sustituirlo por una especie de conferencia de presidentes de las comunidades autónomas. ¿Eso qué significaría? Una conferencia de presidentes de comunidades autónomas, que por cierto ya existe, lo que pasa es que se reúne muy pocas veces, en la cual habría un voto ponderado en función de la población. ¿Qué ocurriría? Pues que el presidente de Cataluña, el presidente de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Comunidad Andaluza y quizá con el de Valencia decidirían
todo lo relativo a todo el territorio español. Para Aragón, Murcia, Asturias, Castilla-León, Extremadura, seríamos comunidades autónomas a las cuales igual nos daría acudir a esa conferencia, porque nuestro voto no haría nada. Decidirían por nosotros entre 3 o 4 comunidades autónomas o 3 o 4 presidentes decidirían cuál iba a ser la política para las comunidades autónomas, mientras que el resto no tendríamos opción de que nuestras alternativas saliesen adelante. Y lo que es peor, ahora en el Senado están representadas todas las fuerzas políticas. En esa conferencia de presidentes acudiría el presidente catalán o el presidente gallego, por poner de distintos partidos, representando a toda la comunidad, cuando la comunidad autónoma es mucho más plural que solamente su presidente. Con lo cual, nosotros no defendemos la eliminación del Senado, yo especialmente soy una convencida bicameralista, pero el partido tampoco lo defiende y, por supuesto, nos parece de ninguna manera aceptable la alternativa que se está planteando. Y la segunda cuestión a la que me quiero hacer referencia, la propuesta por algunas fuerzas políticas de un Estado federal. Para empezar, yo no tengo claro, porque no he visto todavía negro sobre blanco, cuál es la propuesta de Estado federal. También os recomiendo un libro cuyo título no me acuerdo, pero el autor es Roberto Blanco Valdés, es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, nada cercano al Partido Popular, por cierto, pero en el cual él describe la situación, el reparto competencial y la descentralización tanto política como administrativa de España y lo compara con sistemas federales como puede ser Estados Unidos o Alemania, para concluir diciendo, bueno, España de derecho no es un Estado federal, pero de hecho tiene la mayor descentralización política y administrativa que puede tener cualquier Estado federal. Tenemos mucho más reparto de competencias y nuestras comunidades autónomas tienen un nivel competencial mucho más alto que muchos Estados federales que así se llaman. Pero en cuanto a las propuestas de Estado federal que se anuncian, yo la verdad es que no soy capaz de saber si son qué Estado federal es el que propone encima de la mesa, porque si tú quieres trabajar por la igualdad de todos los españoles, bueno, pero cuando se está pensando en algunos momentos en el Estado federal asimétrico, o sea, que perduren o que persistan ciertas diferencias entre los territorios, nosotros no compartimos para nada esa posición. No estoy segura de lo que se quiere, porque yo he oído a Pedro Sánchez, por ejemplo, decir que él defendería que Cataluña fuese una nación y que recogería en la Constitución la singularidad de Cataluña, mientras que luego le he oído hablar de diálogo, negociación, con lo cual no estoy segura de exactamente qué es lo que se pretende con esa negociación. Y luego no olvidéis una cosa, cuando se elabora la Constitución del 78, allí se incluye el título octavo, que es el que define, aunque no viene con esa denominación, lo que luego hemos construido, que es el Estado autonómico, el Estado de las autonomías, aunque ahí no se recoge con tal denominación. Pero sí que en esas disposiciones, en esos preceptos, la opción por ser comunidad autónoma es un principio dispositivo. Aquellos territorios, aquellos entes locales, aquellas provincias que querían ser comunidades autónomas tenían la posibilidad de iniciar su proceso autonómico. Pero si ahora tenemos un Estado federal, ¿cómo se va a hacer? Es decir, ¿Aragón va a poder decidir si quiere ser Estado federal o no? ¿Si quiere quedarse como una comunidad autónoma o no? ¿O Aragón, que no quiere ser Estado federal, le van a imponer tú vas a ser Estado federal porque la Constitución lo dice? Entonces, de pasar de un principio dispositivo en el que los territorios decidieron si quisieron ser una comunidad autónoma, a pasar a un proyecto con el cual no sabemos si nos van a obligar a ser Estado federal, un Estado federado, perdón, o no ser Estado federado, o nos vamos a quedar como una comunidad autónoma, va a haber unos Estados federados, unas comunidades autónomas, yo creo que esa indefinición no genera ninguna seguridad.